En este episodio hablamos de nuestro proyecto final del Bootcamp de Data Science. Te contaremos qué hicimos, cómo y con qué herramientas lo desarrollamos, las dificultades que nos encontramos y cómo las solucionamos. Estamos listos para el despegue de la nave de los datanautas. Hola, mi nombre es Lila. Mi nombre es David. Y juntos iniciamos el viaje al universo de la ciencia de datos. Hola Lila, estamos una vez más para iniciar nuestro viaje en el mundo de la ciencia de datos. Hola David, hoy es un buen día para viajar. Sí que lo es. Y cuéntanos, ¿de qué hablaremos hoy? Hoy hablaremos del proyecto final que hicimos en el Bootcamp de Data Science en Henry. Cabe señalar que estuvimos juntos en ese proyecto. Fue un trabajo grupal donde estuvimos 5 personas, entre ellos nosotros 2, y este programa lo queremos dedicar a profundizar un poco en todo lo que hicimos, compartir nuestras experiencias, nuestros problemas, cómo los solucionamos y algunas recomendaciones para futuros Henrys que estén en esta misma etapa. Claro, porque mucha gente en Henry nos está escuchando y por lo menos yo, cuando estuve en las primeras partes del curso, tenía mucha expectativa con respecto a lo de los proyectos grupales y no tenía ni idea de qué esperar de esa etapa. Y pues ojalá que lo que hablemos hoy les sirva mucho a las personas que vayan en las etapas más tempranas del curso. Sí, así que iniciemos, David. Dale. La data trivia del día de hoy es: ¿cuál es el algoritmo de aprendizaje automático más utilizado en la industria de data science en la actualidad? Al final del podcast te daremos la respuesta. Primero, empezar con qué hicimos. En línea general, voy a iniciar con decir la consigna que nos dieron. Nos dieron un set de datos que tenían un peso aproximadamente 8 GB, si mal no recuerdo, 8 GB. Y la consigna era un consorcio de empresas que necesitaban analizar los comentarios de sus usuarios. Con esa consigna nosotros teníamos que crear un producto empleando todos los conocimientos que adquirimos en el bootcamp, y parte de la premisa que nos pidieron fue que el producto tuviese una versión freemium y una versión premium. ¿Recuerdas eso, David? Sí, claro. Y bueno, cabe resaltar que la cantidad de datos que nos presentaron para ese proyecto final fue enorme, por lo menos a comparación de lo que habíamos trabajado durante el curso. Las bases de datos no pasaban de 10.000, 15.000 registros y en esta ocasión nos encontramos con bases de datos con millones de registros. Pesaban alrededor de los 7 gigas. Entonces no sé si te parece que dividamos esta sección, este segmento por semanas. Que hicimos la semana 1, 2, 3 y 4. Me fueron 4 semanas. Sí, es una buena forma de abordarlo. En la semana número 1, nuestro primer desafío era distribuir las tareas dentro de los miembros del equipo. Éramos 5 personas. Yo hice un rol como de analista funcional, donde abarcaba un poco la cooperación entre todos los miembros del equipo. Otro de nuestros compañeros tenía un rol de data engineer, que se encargó de la parte técnica del entorno de trabajo. Sí, bueno, más que data engineer, el de la persona que se encargó de, no, la persona que se encargó del entorno, creo que su rol fue definido como data manager, ¿no? Porque más que estar lidiando directamente con los datos, estaba preocupándose por cómo se iba a ejecutar el pipeline de nuestro producto y por cómo todas las herramientas que íbamos a usar se iban a integrar en un solo proceso. De hecho, yo iría un poco más allá. Podría ser un rol un poco más incluso de backend. Sí, de hecho era mucho más de backend. Sí. Y bien, esa primera semana fue un poco caótica porque era un poco entender el problema que estábamos recibiendo, interpretar un poco la consigna también que nos estaban dando y conseguir las tecnologías adecuadas o decidir las tecnologías adecuadas que íbamos a utilizar para el proyecto. Y recuerdo que nuestra primera reacción, lo primero que usamos fue Colab, o para ver qué datos habían ahí mientras los otros chicos se enfocaban en configurar el entorno. Y Colab, para iniciar por ahí con estos datos, le costó un poco, pero nos sirvió para descubrir qué había ahí dentro. Sí, justo ahí nos encontramos con uno de los primeros retos, que fue como la cantidad de datos era tan grande, el hardware de nuestras computadoras no daba para estar analizando, para estar abriendo estos archivos, y nos dimos cuenta que las herramientas que habíamos usado durante el curso no iban a servir de la misma manera con este proyecto. Justo Colab fue una de las formas con que primero lidiamos con este problema, que nos sirvió para empezar a explorar los datos, para sacar las primeras conclusiones, ver lo que teníamos que limpiar de los datos, pero desde ahí empezamos a considerar
qué herramientas teníamos que usar para poder implementar este proceso de manejo de estos datos en un producto, que fue lo que nos llevó después a considerar el uso de herramientas de Big Data. Y sabes que recuerdo que no pudimos usar pandas. Sí, justo, a eso me refiero. La cantidad de datos era tanta que incluso pandas no lo pudimos usar. Sí, Pandas que colapsaba con un archivo de 7 gigas, no podía abrirlo. Claro, entonces la primera respuesta, lo primero que se nos vino a la mente, bueno, usemos Spark. Pero ¿qué sucede? Éramos unos inexpertos usando Spark. Ninguno de nosotros había usado. Sí, sí, ninguno de nosotros había usado Spark y si bien la sintaxis por ahí tiene ciertas similitudes, en ese momento el tiempo apremia, no puedes dedicarte toda una tarde, no, dame una semana y aprendo esto, no, hay que resolver rápido. Y recuerdo muy bien nuestro Henry Mentor nos recomendó usar eh, Koalas. Koala, koalas. Sí, que fue, nos salvó. Subimos como 3 días trabajando con Koalas solamente y pudimos avanzar gran parte del trabajo, justo con preparar ya los reportes preliminares de la calidad de los datos y analizar un poco las funciones que íbamos a tener que implementar para limpiarlos. Eso lo pudimos hacer gracias a Koalas. Claro, y hay que explicar un poco qué es koala. Sí, o sea, Koalas es justo una librería de Python con la que podemos interactuar con Spark para hacer manejo de Big Data, que su propósito es parecerse mucho a Pandas. Entonces, nos permitió el manejo de estos archivos tan grandes desde Python, que era lo que nosotros estábamos acostumbrados. Sin embargo, como tú mencionas, no es lo mismo que Pandas. Tiene diferencias sutiles que, tanto en cuanto al alcance como en cuanto a la sintaxis, hace que sea diferente trabajar con Koalas. Claro, Sin embargo, fue una gran ayuda. exacto. Y yo creo que cabe la pena señalar también la metodología de trabajo que usamos como equipo, que puede servir como una recomendación para otros Henrys o cualquier otra persona que trabaje en equipo. La herramienta que nosotros descubrimos que por ahí nos sirvió mucho mejor fue Discord y creamos canales de Discord, ya que éramos 5 personas. En el momento que la persona tuviera disponibilidad se conectaba al canal de Discord y ya las tareas estaban como repartidas en el grupo y ya sabías quién estaba trabajando en qué. Entonces, si por el momento querías apoyar a uno en particular, entrabas en ese canal y había comunicación de voz directa con todos los miembros del equipo. Y yo la verdad te digo, me sentí muy cómoda con esa metodología de trabajo porque siempre nos sentimos en compañía y sabía que siempre podía acudir a alguno de ustedes, casi que en el horario que fuera. Casi siempre había alguien en Discord presente porque estuvimos trabajando full time en este proyecto. Sí, totalmente. Yo también sentía que cualquier cosa con la que me atorara podía acudir a Discord. Y ya sea que estuvieras tú o algún otro de los compañeros, siempre encontraba ahí el apoyo para cualquier tarea en la que estuviera teniendo complicaciones. Entonces sí fue una muy buena idea hacer esos grupos de Discord para apoyarnos entre nosotros y para tener una constante comunicación entre el equipo. Sí, que en esta semana tuvimos que idear qué producto entregar. Y yo recuerdo mi primera demo, la primera demo fue muy demoledora, creo que utilizaría ese término, porque nuestro product owner no le gustó para nada nuestro proyecto. Sí, bueno, también cabría mencionar que para este proyecto usamos una metodología ágil. Y cada día había una persona que era nuestro Henry Mentor y cada día teníamos una reunión con él, ¿no? Y él nos daba un poco de orientación, como ya lo habías mencionado tú, acerca de las herramientas que teníamos que usar, en general del proceso que íbamos teniendo con el desarrollo del proyecto. Y aparte, teníamos una reunión semanal con el Product Owner para hacer una presentación de la demo con los avances que habíamos tenido durante la semana, que es a lo que te estabas dirigiendo. Y justo la primera semana fue horrible. Claro, porque entre que nos poníamos de acuerdo qué íbamos a hacer, de que entender un poco la consigna, teníamos que entregar algo esa primera semana y nuestra idea fue presentar los mock-up de un producto que por ahí no lo teníamos del todo claro y no estaba muy bien definido el objetivo al que estábamos apuntando, pero estábamos dedicando un montón de tiempo al entorno de trabajo que era algo que fuera lo que fuera que hiciéramos iba a ser necesario. Entonces, esa primera demo, uno de nuestros principios fue, bueno, no seamos tan técnicos, seamos más soft, porque lo que quieren a lo mejor es que nosotros demostremos que entendemos la consigna. Y no fue así, todo lo contrario. Quería que fuéramos lo más técnicos posible. Justo, nosotros lo interpretamos como que teníamos que llegar a vender un producto a alguien que quizás no tenía un trasfondo tan técnico. Y todo lo contrario, o sea, sí esperaban que nos pusiéramos más técnicos en la primera presentación del producto
Y fue, creo que la gran falla de nuestra primera demo, ¿no? Que nos fuimos en una presentación muy superficial del producto que íbamos a vender, pese a que sí teníamos el sustento técnico para hablar de lo que presentamos, no nos pusimos a hablar de las herramientas como a nivel de backend que íbamos a usar, no hablamos tanto del deployment que teníamos pensado hacer, que también vale la pena mencionar que como todo lo estamos desarrollando a través de containers de Docker, la primera herramienta que pensamos en usar para hacer el deployment era el servicio de AWS de Fargate, que sirve para justo hacer deployment de aplicaciones containerizadas. Pero nada de esto lo mencionamos durante el primer demo y fue lo que más nos criticaron. Sí, pero yo agradezco esa crítica porque me dieron en el orgullo. Yo sentí esto muy personal. Dije, ok, si tenemos que crear un producto que tenga, digamos, una idea del modelo de negocio, que piense, digamos, todas las perspectivas, lo sentí como personal y dije, no, esto tiene que convertirse en un producto real. Y fue así como nació Bocado, que fue el nombre que le colocamos, una plataforma web orientada a administradores de múltiples negocios que desean analizar review de sus usuarios. La consigna era bastante amplia, como que este consorcio los contratan para analizar estos reviews y lo que pensamos es, bueno, hagamos un dashboard que le dé específicamente a administradores de negocios la posibilidad de analizar su reputación en línea, qué están hablando sus usuarios de sus negocios. Y ya ahí comenzamos a incorporar ciertos features como análisis de sentimiento de los comentarios. La posibilidad de considerar escenarios hipotéticos y ver qué también podría irle a ese negocio hipotético según un algoritmo que usamos de... Cierto, la semana 2 hicimos el indicador de éxito, ¿lo recuerdas? Claro, sí, justo el indicador de éxito nos permitía medir qué tan exitoso era un negocio a partir de las reviews que tenía. Y justo a través del desarrollo de este indicador de éxito pudimos generar un sistema que a partir de un negocio hipotético del que el usuario ingresaba sus características, el sistema le arrojaba un resultado posible de qué tan exitoso iba a ser este negocio. Obviamente todo en términos hipotéticos y basándonos en, bueno, con la base de estos millones de datos de los que partimos, sí teníamos como un buen argumento para decir si ese negocio iba a ser exitoso, al menos en la plataforma de Yelp. Esa fue mi parte favorita porque sabes bien que yo soy ingeniero y además estudié 2 años de matemática. Yo dije, esto me tiene que servir para algo. Entonces comencé a analizar las variables cuantitativas que teníamos y dije, bueno, vamos a crear el indicador de éxito, pero con un fundamento matemático. Y comencé a medir de manera cuantitativa qué podría hacer que un negocio fuera más popular que otro. Y una de las variables que tomamos en cuenta fue la influencia de los usuarios que realizaban las reviews. ¿Esto cómo lo medíamos? ¿Qué datos teníamos en ese momento? Teníamos la cantidad de amigos que tenían los usuarios y la cantidad de fans. Y bueno, una de las cosas que pensé, si una persona tiene más cantidad de amigos, puede que tenga un peso más de influencia y entonces su comentario, su review va a tener una ponderación mayor que la que hagan otros. Esta como uno de los ejemplos. Toma en cuenta varias variables y bueno, creamos una fórmula hermosa que si entran en nuestro GitHub pueden encontrar todo el desarrollo de cada una de las partes de esta fórmula y ese indicador fue lo que nos permitió etiquetar de alguna manera los negocios. Esa etiqueta era como, bueno, este negocio es exitoso o no es exitoso. O sea, a partir de esa métrica, dentro de los modelos de Machine Learning que nosotros empleamos, colocamos la opción de que el usuario pudiera escoger distintas features para su negocio. Por ejemplo, yo soy un administrador de un negocio y quiero crear un nuevo negocio, ya que estoy dentro de un consorcio de múltiples sectores, bueno, quiero crear, qué sé yo, un bar que esté localizado en esta ubicación en concreto, con esta temática, con estos servicios, ¿qué probabilidad de éxito puede tener mi negocio en base a todos los negocios que analizó el sistema? Y te decía una probabilidad, ¿recuerdas? Sí, justamente. Y bueno, esto ya entramos en lo que hicimos en la segunda semana, ¿no? Sí. Además de esto, pues ya empezamos a desarrollar el esqueleto de nuestra aplicación, que para ello tuvimos que empezar a desarrollar justo la parte de, por un lado, las funciones de transformación que vamos a usar para limpiar los datos y cargarlos en una base de datos, que también fue una gran discusión qué base de datos íbamos a usar. Sí. En principio pensamos en usar Postgres, porque para una cantidad de datos tan grandes, Postgres era lo más similar a las herramientas que ya habíamos usado hasta ahora, que eran básicamente MySQL y
y ya no. MySQL fue lo que usamos durante la cursada. Sí, es que MySQL fue lo que más aprendimos en la cursada, pero ante esta cantidad de datos, no sé si lo mencionaste, pero los datos no eran totalmente relacionales. Había dentro de los datos cierta jerarquía que coincidía más con un tipo de base no relacional y por eso pensamos en Mongo también. Y eso fue un pequeño desafío, porque como no lo vimos en la cursada, era como cómo tomamos datos con un formato no relacional, que cabe señalar que un formato no relacional, la base de datos trabaja con documentos y colecciones en entidades no relacionales, ¿recuerdas? Sí, Claro, entonces teníamos como documentos que tenían datos jerárquicos que cuando lo transformábamos en pandas era un caos, se convertía como una especie de diccionario dentro de una lista y tuvimos que trabajar un poco la parte de estructuras de datos, sí. que fue uno de los primeros desafíos con los que nos encontramos. Sí, y justamente nos encontramos con que esa parte que nos estaba dando tantos problemas realmente no era tan valiosa, porque mucha de esa información que estaba en ese JSON o en ese diccionario que estaba interpretando Pandas no estaba completa. Había mucha data faltante en estas como 40 columnas que estaban comprimidas dentro de una sola columna, y al final optamos por solo rescatar, me parece que fueron 4 o 5 de esos datos que estaban en este documento, o bueno, es que era una columna en cuyo valor estaba guardado un diccionario de Python, y en ese diccionario de Python había justamente como 40 llaves, de las cuales solo alrededor de 4 o 5 tenían suficientes datos en todos los registros. Entonces realmente había mucha data de ruido en esta columna que al final optamos por solo extraer esa parte y no usar una base de datos de NoSQL, sino simplemente extraer esa información que no sería relevante y guardarla en una base de datos relacional. Por eso al final optamos por usar Cassandra. Por eso, recomendación para Henrys, no subestimen el poder de la estructura de los datos. Sí, sí, Es algo que vale la pena practicar. sí, justo como ya habíamos visto que la herramienta que íbamos a usar iba a ser Spark, debido a que a fuerzas teníamos que usar algo que pudiera lidiar con Big Data, decidimos usar Cassandra. Bueno, y la semana 2 y 3, incluso esa tarea nos acompañó casi toda la etapa de proyecto final, que fue los DAX de Airflow. Hoy sí, porque aparte de hacer esas funciones de transformación teníamos que automatizarlas, ¿no? Claro, y toma en cuenta que en este preciso momento, el día que estamos y en el futuro, para los futuros Henrys, hay personas que están lidiando con este problema. ¿Qué recomendación, David, le puedes dar a esas personas? No, y ya me han contactado personas que están justamente con problemas de Airflow. ¿Y qué recomendación podría darles? Oh, pues la verdad es que personalmente yo no había tenido ninguna experiencia con Airflow más que lo que habíamos visto durante la cursada, que fue muy superficial, como ya habíamos hablado en el episodio anterior. Yo llegué a aprender Airflow realmente con este proyecto. Yo nunca había tenido experiencia de primera mano con Airflow, y fueron 2 o 3 días que estuvimos peleándonos con los DAG, moviéndoles, manoseándolos, cambiándoles todo para ver cómo es que realmente nos iban a funcionar. Define qué es DAX. Los DAGs justo son los archivos de Python con los que interactuamos con Airflow. Airflow llega a un directorio a buscar el DAG, y en el DAG están definidas las tareas que se van a automatizar por Airflow. Y Airflow es el orquestador de todas las tareas, Claro, desde luego. sí, sí, sí. Airflow funciona a partir de este archivo que tú le das del DAG, donde tienes definidas cuáles son las tareas que vas a hacer, cuáles van a ser de manera paralela, cuáles van a ser de manera serial. Tú decides en este archivo cuál va a ser todo este flujo que Airflow va a orquestar. Ya después Airflow lo hace automáticamente. Tú nada más vigilas desde el web server que se esté ejecutando de manera correcta cada una de las tareas, y en caso de que alguna tarea no se haya podido ejecutar, ya tienes que llegar a debuguear, que fue justo lo que más tiempo nos tomó, ver que cada una de las tareas se ejecutara correctamente, que todas las funciones de transformación estuvieran de hecho operando de la manera en que esperábamos. Y debido a que, como ya habíamos mencionado, empezamos usando Google Colab, luego nos pasamos a usar Koalas, y finalmente cambiamos de versión de Spark a una versión que ya traía integrada una versión de Pandas que era para justamente dejar atrás Koalas. Sin embargo, esta versión de Pandas que traía PySpark no es del todo igual al Pandas normal que se usa con Python, sino que también tiene ciertas limitaciones y ciertas diferencias. Sin embargo, es más parecido al Pandas original que Koalas. ¿No encuentras el bug en tu código? ¿Quieres que una inteligencia artificial lo revise por ti? Visita ai-code-reviewer.org y encuentra tu bug en un abrir y cerrar de ojos.
Claro, y vamos a hacer un zoom out porque quien no sabe de temas técnicos ahorita capaz está abrumado con tantos términos por allí y por acá. ¿Qué me estás hablando que no entiendo nada? Bien, hay que también explicar un poco lo que es Docker. Docker fue ese entorno donde colocamos todo este poco de palabrerío que estamos hablando porque todo esto tenía la finalidad de que funcionara en la nube. Sí, ¿Y qué era lo que iba a hacer básicamente? Extraer los datos de los documentos que nos habían dado porque no teníamos como una fuente de datos dinámica como podría ser una API, por ejemplo. Era un archivo JSON que almacenábamos en un lugar concreto, que luego le vamos a dar nombre. A partir de ese dato tenía que analizar esa data, transformarla, limpiarla, pasarla al formato que necesitáramos para mostrarla y luego que se conectara, o sea, que llevara esos datos a una base de datos y a partir de esa base de datos hiciera las consultas para que se mostraran en el dashboard. Esa era como que en línea general todo el proceso. ¿Qué estamos explicando? Estamos explicando justamente la sección que ocurría dentro de Docker, específicamente dentro de Airflow. sí, correcto. Y en particular estamos hablando de cómo a través de Airflow automatizamos ese proceso desde la lectura de los archivos JSON hasta la carga en la base de datos, justo a través de la herramienta de Spark, que es para el manejo de bases de datos grandes, de Big Data, y a través de la librería de PySpark, con la que podíamos hacer la conexión desde Python con Spark. Al usar Pandas o el PySpark Pandas, teníamos acceso a funciones de transformación que eran ligeramente diferentes a las que usábamos con Koalas, que era otra librería de Python que nos servía de igual manera para conectarnos con Spark. Entonces, justo al momento en que Airflow automatizaba todo este proceso de transformaciones, teníamos que verificar que las funciones que estábamos usando con PySpark funcionaran correctamente, tanto las de Koalas como las de PySpark Pandas. Entonces, ese proceso de debugueo fue algo intenso, porque en un principio teníamos tanto cosas de Koalas como cosas de PySpark Pandas. Al final todo quedó con PySpark Pandas, pero fue después de un arduo proceso. Y sí, finalmente nos dimos cuenta que convenía solo usar PySpark Pandas, porque al tener mezcladas ambas cosas, había elementos que no interactuaban bien entre las dos librerías y al final preferimos depurar esos conflictos, quedándonos solo con la librería de pandas de PySpark. Ahora empezamos la semana 3. No, hablemos de la demo, la segunda demo, David. Fue el mejor momento. No, pues es que después de haber tenido la primera demo, no, o sea, a comparación de la primera demo que hicimos, o sea, la segunda demo nos dio un sentimiento de satisfacción a todos que creo que fue inigualable, ¿no? O sea, nos habían dado una crítica bastante fuerte con la primera demo, justo por los puntos de los que hablamos antes, pero en la segunda demo todo cambió, o sea, desde el lunes de la segunda semana tú habías llegado ya con esta nueva propuesta que realmente cambiaba mucho, cambiaba estéticamente, estaba mucho mejor planteada, funcionalmente también, implementaba la crítica que nos habían hecho de desarrollar un producto que sea claro cuál va a ser su cliente y que tenga una clara opción de monetización, que no estaba muy definido en nuestro primer demo. Todo esto ya había sido implementado en esta propuesta con la que tú llegaste el lunes. Y durante toda la semana nos dedicamos a justo a implementar esta nueva versión de lo que habíamos propuesto. Y lo que les presentamos el viernes les encantó. O sea, fue completamente atender a lo que nos habían dicho y cambiar el enfoque que veníamos teniendo con nuestro proyecto. Yo voy a decir algo que me dolió y tengo que hacer catarsis. Dale. La primera demo la hicimos un viernes a la mañana. Yo pasé sábado y domingo casi sin dormir pensando en una posible solución y el domingo a la madrugada llegué con el dashboard. Lo compartí en el WhatsApp y supongo por el horario, lo que sea. No lo habían visto. No, nadie, le dieron corazones. Yo recuerdo que otros miembros del equipo le pusieron corazones, divino. El jueves, un día previo a la segunda demo, yo dije, bueno chicos, ahora vamos a usar el dashboard que les pasé. ¿Qué dashboard, Lila? Me dijeron. Yo como, ¿cómo que no vieron el Es dashboard? cierto, es cierto. Sí, bueno, ninguno, o sea, le dieron corazones medio dormidos y los asombró un día antes de la segunda demo y resultó ser la cerecita de nuestro proyecto. Claro, sí, porque justo el jueves, el día antes de la presentación, nos enfocamos muchísimo justo en realizar la presentación, las diapositivas que íbamos a mostrar. Y ahí fue donde formalizamos mucho mejor nuestro proyecto, porque justo los días anteriores habíamos estado concentrados más en cosas técnicas, justo en las librerías que vamos a estar usando, todo el proceso de TL. No estábamos tan metidos en la parte del dashboard.
Y justo fue cuando nos recordaste que habías hecho esta propuesta durante el fin de semana, que ya el jueves nos enfocamos en que la demo que íbamos a presentar el viernes iba a ser de esta nueva cara del proyecto. Sí, recuerdo que entre la primera semana y la segunda semana no descansamos, tuvimos casi de corrido porque estábamos todos humillados, hay que trabajar, hay que trabajar. Y esa segunda demo, el fin de semana, esos 2 días nos los dimos libres como chicos, descansemos, no lo ganamos. Sí, fue una semana muy pesada. Sí, Aparte de que, bueno, fue más que todo en la tercera semana que empezamos a tener unos problemas técnicos ya más serios de problemas de compatibilidad de librerías, ¿no? Durante todo el proyecto fue una intensidad bastante fuerte, o sea, fueron días que no dormíamos bien, que nos levantábamos desde bien temprano a estar trabajando y nos acostábamos bien tarde y que, o sea, personalmente yo dedicaba todo el día, o sea, sí hubo un par de días que tuve que hacer otras cosas, pero en general estaba todo el día dedicado al proyecto. Y justo en la tercera semana, por ejemplo, ya para un poco seguir avanzando, nos encontramos con una incompatibilidad entre la versión de Python que estaba usando Airflow ujú. y la versión de Python que requería Spark. Y solo nos dimos cuenta de esto hasta que ya estábamos testeando los DAGs, que nos daba un problema con una función de transformación que no ejecutaba y no ejecutaba. La serialización que estaba haciendo PySpark era incompatible con la serialización que estaba haciendo, que requería Airflow. Sí, y al encontrarnos con este problema de compatibilidad, lo que hubo que hacer fue, desde la parte de los containers, cambiar las versiones que estábamos usando de muchas cosas para asegurar esa compatibilidad, que fue pues una tarea que en lo personal no me tocó a mí, pero fue vital para que el proyecto pudiera ejecutarse bien. Que no nos dejaba dormir. Sí, sí, justo. Bien, ahora después que teníamos todos los datos limpios, todo el entorno de trabajo configurado, ya estaban los DAGs creados y podía hacer todo el proceso de TL automáticamente. Comenzamos a preguntarnos sobre los modelos de Machine Learning que íbamos a utilizar para analizar estos datos, ¿no? Sí, claro. Que teníamos claro que iban a ser dos modelos principalmente. Uno de, como ya mencionabas, el análisis de sentimiento y el segundo, que también ya hablaste un poco de él, fue el de predicción de éxito. El forecast. Sí, tienes razón, había un tercer modelo que era el de el forecast. Serie de tiempo se utilizó para poder predecir la cantidad de reviews que un negocio podría recibir en el corto plazo. Y esto nos preguntamos desde luego, ¿para qué puede servir esto? Por un lado, para predecir de alguna manera el nivel de ventas que pueda tener un negocio y también para detectar patrones en la cantidad de reviews. Por ejemplo, si cerca de la zona donde estaba el negocio de alguna manera había un evento que beneficiaba al local, podrías detectar este patrón de alguna manera en la cantidad de reviews que recibía y posteriormente podrías como crear un plan de venta para esos días. Y eso lo podías detectar fácilmente con este modelo. Sí, claro. Y también hubo otras ideas, ¿no? Que pensamos implementar con respecto a nuestro proyecto, que finalmente por el tiempo que teníamos no tuvimos la posibilidad de desarrollar, pero que hubiera estado muy bueno también implementar, que involucraba otros modelos de recomendación acerca de si a un usuario le gustaban ciertos lugares, que otros lugares le recomendábamos conocer. Pero finalmente estos tres modelos fueron los que usamos y los que quedaron en la versión final del proyecto, que sí pudieron ser implementados de manera completa y cumplieron nuestras expectativas. Sí. Bien, recomendaciones que daríamos, David, para un proyecto de data science en general. ¿Qué recomendarías? Bueno, primero, y que fue una de las primeras cosas que hablamos, es tener una muy buena comunicación en el equipo, tener claras las tareas en las que se va a desempeñar cada miembro del equipo y justo contar con esta red de apoyo que permita que si alguien se estanca en algo, sea el equipo el que logre ayudarlo a salir de eso. Por mi parte, una de las recomendaciones que daría es no subestimar el tiempo que le dedicas a comprender el problema y la consigna que te están dando. Porque si no te dedicas suficiente tiempo a analizar el problema y validar que realmente te lo estás interpretando correctamente, puedes dedicar un montón de esfuerzo a resolver un problema que no es el que realmente existe o un problema que no concuerda con lo que te están pidiendo. Entonces, dedicar suficiente tiempo a comprender la consigna para poder avanzar. Y eso es de vital importancia. O sea, si bien nunca tienes 100% claro qué es lo que esperan del producto que te están pidiendo desarrollar, sí al menos tener ciertas pautas, tener ciertas metas que tengan claras tanto tú como desarrolladora o desarrollador, como la persona con la que estás hablando, que está contratándote para desarrollar, tener muy claro ciertos requerimientos mínimos que va a tener que cumplir tu producto. Otra recomendación que daría es analizar muy bien los datos.
conocer tus datos. No vale con nomás limpiarlos, eliminar esto, aquello. Hay cosas que por ahí no se pueden eliminar, otras que sí. Y ese proceso de entender el dato, de saber qué decisión tomar cuando un dato no es conciso, saber qué dato sí tomar, qué dato descartar, es una etapa donde merece la pena el tiempo y la dedicación. Justo y bien mencionas el tiempo, porque al lidiar con una cantidad tan grande de datos tienes que tomar decisiones que van a definir completamente el desarrollo de tu producto dependiendo de por qué datos optes usar. Tienes que comprometerte con qué es lo que vas a considerar relevante de esos datos, qué es lo que vas a usar en el desarrollo de tu producto que te interesa que los usuarios finales encuentren. Exacto. Y en esta etapa lo que importa es mejorar la calidad del dato, Justo. básicamente. Si hay datos inconsistentes, datos por ahí que, por ejemplo, ocurre muchísimo con los datos que están escritos de diferentes maneras, unas en mayúscula, otras en minúscula, plural, singular. Eso hay que unificarlo para mejorar la calidad del dato, porque luego esos datos van a ser procesados en otras instancias posteriores y cualquier proyecto de data science es tan bueno como la calidad de sus datos. Por ejemplo, lo que mencionamos, cuando hay columnas que tienen una gran cantidad de datos que faltan o que no están en el formato en que esperas, es mejor tomar la decisión de no usarlos, pese a que sea algo que en primera instancia parezca muy prometedor usar. Lidiar con datos tan sucios es terrible. Claro. Luego, tomar decisiones a partir de esos datos. Acá es donde tienes que analizar los patrones, de identificar estos patrones, qué hacer con los outliers, cuándo un valor es un outlier o no. No sé si quieres hablarnos sobre eso, David. Pues sí, o sea, en particular para el desarrollo de los modelos, tienes que tener muy claro cómo tus datos están distribuidos, cómo está la relación estadística entre los diferentes features que tienen tus tablas para poder tener una visión clara de hacia dónde estás apuntando, ¿no? Tener presente qué es lo que vas a obtener de los modelos para saber cuáles son los features que te conviene usar. Luego que ya tienes tus datos limpios, entiendes el problema, sabes qué solución vas a dar, ya viene la parte de pensar cuál es el modelo que más se adapta a ese problema que quieres solucionar. Puedes pensar en modelos de regresión, de clasificación, agrupamiento, redes neuronales, tan complejo como quieras, pero hay que poder ver todo el panorama y decir, bueno, esto sí conviene y no solamente decir, bueno, yo me sé hacer todos estos modelos y los voy a implementar sí porque sí, no. Tiene que haber como un fundamento de que, bueno, estoy solucionando este problema y estoy aplicando este modelo porque siento que es el mejor para esta solución. Si no, no lo coloco. Que creo que eso en parte nos pasó a nosotros, que bueno, que queríamos hacer todo porque nosotros sabemos de esto y aquello, vamos a ponerlo todo ahí y muchas veces nos pasó como que, bueno, ¿cuál es el sentido de ser de que coloquemos esto, este feature o este otro? Sí, no, y justo acompañando eso que estás diciendo, tiene que haber también un proceso de investigación, porque por más que ya conozcas varios modelos, puede que las necesidades de ese producto que estés desarrollando en este momento requieran de algo muy específico que puede que tú no conozcas todavía. Y pues justo una de las tareas que hubo en el equipo, que pues no me tocó a mí ni a ti, pero bueno, a ti sí un poco también, fue investigar qué modelos iban a ser los que íbamos a usar, ¿no? Qué modelos se ajustaban mejor a nuestras necesidades y ofrecían realmente una solución para el producto que queríamos desarrollar. Exacto. Y yo creo que el feature que por ahí brilló en nuestro proyecto fue el análisis de sentimiento. Sí, 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 justo ese fue, creo que uno de los puntos más cúlmenes de nuestro producto. Otra recomendación es, y fue algo que nos debatimos un montón en nuestro proyecto, es no reinventes la rueda. O sea, si ya hay modelos preentrenados que funcionan, que están de libre uso en nuestro caso, porque era con fines académicos, cabe señalar, eh, ¿para qué nosotros íbamos a entrenar un modelo desde cero que analizara nuestros datos? Porque tomen en cuenta que cualquier modelo necesita gran capacidad de procesamiento que es muy difícil conseguirlo gratuito. Lo podíamos hacer en nuestra PC, pero recuerdo que las estimaciones eran de alrededor de 6 días continuos de procesamiento para terminar de entrenar un modelo y para nuestra realidad era inviable. Sí, no teníamos el hardware necesario para estar entrenando modelos y con el hardware que teníamos el tiempo no era suficiente para estar entrenando. Así que justo la solución fue usar modelos ya preentrenados. Claro. Yo, desde una perspectiva muy personal, no sientan temor a usar lo que ya existe. A veces
la solución tiene que ser efectiva, no necesariamente meritoria, que era algo que nos recomendaban otros miembros del equipo. No, pero es poco meritorio porque cómo demuestras que sabes o no sabes. Y lo que yo pensaba, lo que hay que solucionar el problema en el menor tiempo posible, de la manera más eficiente posible. Y si un modelo que ya está preentrenado, funciona, validado, entrenado incluso con los mismos datos con los que estamos trabajando, ¿por qué no lo vamos a usar? Justo. Aparte que el proyecto no consistía en desarrollar un modelo, sino en desarrollar un producto. Si consistiera en desarrollar un modelo, sí tendríamos que tomarnos el tiempo para hacer todos estos ajustes nosotros mismos, entrenar un modelo con los hiperparámetros que nosotros determinemos y asegurarnos de que el modelo dé los resultados que queremos para algo en específico. Pero en nuestro caso, el proyecto no se trataba de desarrollar un modelo, sino de desarrollar un producto para el cual tuvimos que usar varios modelos y no era viable desarrollar nuestros propios modelos. Esto cabe señalar, aclarar que es para fines académicos, porque si van a usar modelos de libre acceso para fines comerciales, muchos de estos modelos tienen licencias de uso que vale la pena que se dediquen el tiempo y podemos dedicar tal vez un programa a hablar sobre licencias de uso de modelos que consigas en internet. Sí, 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 porque por lo general, para usos académicos, para uso de aprendizaje, casi siempre son libres las licencias. Por lo menos las más populares son licencias libres. Claro, Pero justo cuando ya quieres hacer un uso comercial o aplicarlo para algún producto que va a venderse, ya las cosas cambian y se vuelve un poco más complicado. claro. Luego, el momento cumbre de cualquier proyecto, sea de data science o de casi lo que sea, es la implementación, el deployment, es el momento de la verdad. Sí, ¿Qué pudieras recomendarnos para esta etapa, David? bueno, en nuestro caso particular fue un poco caótica el deployment porque usamos tanto herramientas de Google como de AWS. Y justo la primera recomendación que haría sería concéntrate en un solo proveedor de servicios en la nube, porque tratar de mezclarlos no es nada recomendable. También el trabajar con containers fue algo que nos facilitó mucho la parte del deployment. Recomendaría usar esta estrategia pensando en productos relacionados con data. El uso de containers desde el comienzo es vital para facilitar esta etapa final del deployment. Otra recomendación que me parece importante señalar es aprende a soltar lo que no funciona. Si estás usando una tecnología y te estás trabando y por ahí no estás avanzando, a veces es mejor cambiar, pivotar y decir, bueno, empiezo con otra cosa que sí me funcione a perder tiempo valioso en algo que no está funcionando. Sí, totalmente. Sí, que eso nos pasó un montón con la base de datos, que inicialmente escogimos Cassandra porque pensamos que iba a ser la mejor opción para el tipo de datos que estábamos manejando, pero nos dimos cuenta que con las otras tecnologías que estábamos manejando parece que hay un montón de incompatibilidades que en gran parte por nuestra inexperiencia no podíamos resolver. Así que a último momento decidimos cambiar todo a MySQL y utilizar Google Computer Engine. Sí, nos pasamos a la nube de Google para hacer el deployment tanto de los containers como de la base de datos. Exacto. Esa fue una lección que yo aprendí. Aprende a soltar lo que no funciona. Sí, Y finalmente usamos, que nunca no hablamos sobre eso, sobre Streamlit, la visualización de los datos. es otra parte importantísima. Yo siento que un buen proyecto de data science está bien cuando muestras muy bien los resultados. Si puedes tener un gran proyecto, muy buenas features, no sé, el mejor modelo predictivo, pero si no lo puedes mostrar claramente, que se entienda, le resta un montón de valor. O sea, no le resten cuidado a cómo visualizan los datos. No me refiero solo a la parte estética, que en parte funciona, sino que se entiendan bien los KPIs que estás mostrando, que se interprete bien qué datos estás analizando y que resuelvas el problema que efectivamente te están pidiendo. Y que sea intuitivo su uso. Siento que eso fue uno de los factores más llamativos de nuestro producto, que era bastante intuitivo su uso y permitía justo dar en el clavo con el problema que tratábamos de solucionar, que era darle la oportunidad a los dueños de los negocios de escuchar mejor cómo estaba haciendo la recepción de sus restaurantes, de sus hoteles, de sus negocios en esa plataforma de Yelp. Yo quería preguntarte algo. Dígame. ¿Qué fue lo que más te gustó del proyecto y en qué sientes que fue lo que menos te gustó también? Mi parte favorita fue mi rol en particular, porque estaba involucrada con todas las etapas del proyecto, si bien no tengo un perfil súper técnico,
por ahí podía hablar en su mismo idioma y ayudarlos por ahí si se trababan en algo. Entonces estuve involucrada en todas las etapas y siempre dando como mi mejor versión. Y lo otro que me gustó mucho fue ayudar a transformar su lenguaje técnico en un lenguaje humano, yo le llamo así, porque es muy fácil perderse en terminología, o sea, qué sé yo era la que siempre estaba empujando a chicos, cuál es la funcionalidad de esto cómo funciona, cómo lo presentamos, cómo lo explicamos de manera más sencilla. Y creo que fui como una piedra en el zapato para ustedes constantemente porque siempre les trataba de traducir de alguna manera lo que ustedes decían en algo más sencillo de entender y para mí fue un valor que le coloqué al proyecto. Sí, completamente. Otra cosa que me encantó fue el trabajo en equipo, o sea, siempre estuvimos en compañía, siempre estuvimos conectados y una de nuestras partes favoritas, o la mía en particular, fue el cierre, o sea, cuando nos dimos feedback entre nosotros en cómo trabajamos como equipo, lo que aprendimos, lo que sí, lo que no. Yo creo que esa camaradería de alguna manera que nosotros generamos en el proyecto fue algo invaluable y fue como no sé si decir doloroso, pero sí lo sentí de alguna manera cuando terminó el proyecto, que fue algo que de alguna manera voy a extrañar, ¿no? Que para mí nunca fue pesado levantarme en la mañana y decir, voy a hablar con este equipo otra vez, qué pesado, que a veces pasa cuando trabajas en equipo. No, era siempre un disfrute desde el primer día y fue una de las cosas que de alguna manera más disfruté porque ver sus enfoques, su manera de abordar, de resolver ciertos problemas fue una fuente de aprendizaje invaluable y espero que viceversa. Sí, sí, completamente. O sea, también a mí me encantó esa parte. Fuimos un equipo que encajó muy bien. Nuestros perfiles se complementaban perfectamente y estuvo muy, muy balanceado nuestro trabajo, nuestra comunicación. Estuvo perfecto el trabajo en equipo. Bueno, quizás hubo algunas fallas por ahí en algunos momentos de comunicación, pero nada que no hubiéramos podido superar. Y justo el feedback que nos dimos al final fue un momento hermoso de como la culminación de este mes intensísimo de trabajo que nos habíamos estado escuchando las voces, viéndonos las caras desde bien temprano en la mañana hasta bien tarde en la noche durante todos los días durante este tiempo. Fue un muy buen cierre. Y la parte que por ahí menos me gustó, bueno, esto no dependía de mí realmente, pero la parte que menos me gustó es tal vez no tener los conocimientos para abordar ciertas cosas y tener poco tiempo para poder resolverlo. Porque que no sepas algo, eso se resuelve estudiando y dedicándole tiempo. Pero a tiempo no teníamos. Entonces, eso era una de las cosas que a mí más me frustraba, que teníamos que resolver cosas rápido, aún sin saber a usar la tecnología. Fue un hermoso desafío porque aprendimos un montón en poco tiempo, pero no puedo dejar de lado que fue un poco abrumador en esa etapa. Sí, completamente de acuerdo. Tener que aprender tantas tecnologías tan rápido fue algo muy abrumador. Y vos, David, ¿qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que menos te gustó? Lo que más me gustó, siento que justo esto de tener que aprender estas cosas tan rápido, si bien no es que disfrute de estar aprendiendo bajo presión, sí me gustó el hecho de que pues me forzara a aprender, por ejemplo, a usar Airflow. Yo no tenía nada de experiencia con Airflow o también Streamlit, jamás había trabajado con Streamlit, no tenía nada de experiencia con Streamlit. Y gracias a esta presión siento que hoy en día puedo implementar tanto Airflow como Streamlit en cualquier otro proyecto. Esa parte me gustó, fue muy interesante. ¿Te gusta trabajar bajo presión? Sí, la verdad, sí. ¿Qué no me gustó? No me gustó, quizás que no me gustó. No sé, yo disfruté mucho el proyecto. Quizás un poco la incertidumbre, ¿no? En particular las primeras semanas de no saber hacia dónde nos dirigíamos, no saber qué herramientas íbamos a usar. Eso me daba bastante ansiedad. Estar pensando en que empezábamos a trabajar, pero no sabíamos muy bien hacia dónde nos dirigíamos. En lo particular eso me causa a mí mucha ansiedad. Como que sufrí un poco las primeras semanas por eso, pero ya que teníamos como muy claro hacia dónde nos íbamos dirigiendo y que si nos íbamos por esta ruta nos íbamos a encontrar con ciertos problemas, pero que íbamos a poder abordarlos porque ya sabíamos bien hacia dónde nos dirigíamos. Eso ya me generó más tranquilidad. Claro. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué aprendí? Supongo que mejoré muchísimo mis habilidades para trabajar en equipo. Yo realmente nunca había trabajado en un equipo así de... Bueno, nunca había estado en un proyecto de desarrollo grupal. Siempre todos los desarrollos que yo había hecho habían sido cuestiones individuales. Y el trabajo en equipo fue algo que siento que aprendí muchísimo de todos ustedes y aprendí muchísimo a tanto a expresarme, a manifestar todo lo relativo a mi rol en el equipo, como a escuchar las necesidades que iban teniendo los demás y a ayudarlos en lo que podía. Bueno, yo aprendí un montón sobre Machine Learning. Uno de los miembros de nuestro equipo era un capo en Machine Learning y por ahí aprendí un montón de tecnologías que desconocía del todo, cómo hacer feature engineering,
creo que eso fue algo que aprendí un montón, usar Docker y Airflow, que otro miembro del equipo se encargó a full con eso. Creo que fue algo en lo que estuve muy enfocada. Si bien no te voy a decir que lo puedo hacer de cero, creo que tuve un muy buen acercamiento y obviamente si me enfoco a hacerlo, creo que podría, aunque no es mi área favorita, la verdad. Sí, sí, bueno, pero al menos justo ya tienes una muy buena base para seguir trabajando con Docker. Yo creo que tengo un espíritu de product manager interno en mi corazón. Sí, sí lo noté durante ese mes, ese intenso mes. Sí. La respuesta a la data trivia de hoy es Gradient Boosting. Gradient Boosting es uno de los algoritmos de aprendizaje automatizado más populares debido a su capacidad para manejar un gran número de variables y para modelar datos complejos. Además, es un método de ensamblado que combina varios modelos de aprendizaje automatizado de manera efectiva para mejorar la precisión en una variedad de aplicaciones como la clasificación, la regresión y la detección de fraude. Bien. Bueno, pues creo que esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a ti, Lila, por tu compañía. Muchas gracias, David, y muchas gracias a nuestra audiencia. A mí me gustaría dar un saludo muy especial a uno de nuestros primeros datanautas que se ha subido a la nave, a Federico Gómez Charris. Genial, saludos a Federico. No olvides seguirnos y nos vemos en el próximo episodio donde vamos a tener nuestro primer entrevistado del canal, así que va a estar buenísimo, no te lo puedes perder. Va a estar increíble. Nos vemos, datanautas. Bye.